voy a cagar de miedo porque vamos a ver cómo ya se está acercando Halloween. Historias de miedo de Chins. Así que voy a acomodar. Que hubo un paciente poseído en un hospital regional. Ay, parece bueno. Ok, ese soy el que está detrás de todos los videos. Recuerden que pueden suscribirse y dejar su like. Estamos en nada de los 100,000 suscriptores, se los agradeceré un montón. Y sin más que decir, los dejo con el video. La primera vez que pasé visita llegamos con el paciente, la habitación era una de hasta el fondo. Estaba alejada de casi todo. En una misma habitación eran 3 pacientes, pero había 2 graves e inconscientes. Yo me quedé acomodando la cama y cuando ya me iba el paciente empieza a hablar y me doy cuenta que ve algo en la pared y de la nada se empieza a reír con unas carcajadas horribles. Se reía viendo la pared. Salí de ahí y me entretuve haciendo 1000 cosas y ya más tarde fui a revisar que todo estuviera en orden, pero la sorpresa fue que el paciente estaba sentado en el piso y su espalda estaba recargada en la pared mientras golpeaba su cabeza. Cuando le pedí que dejara de hacer eso, le valió y lo hizo más fuerte. Entre un enfermero y yo lo terminamos levantando y el paciente estaba como si nada. No sabíamos qué hacer y a mí me pareció una excelente idea ir con la doctora y decirle que el paciente se pegó en la cabeza, lo fue a revisar y solo hablaba poco, estaba tranquilo, dijo que no había problema. Al otro día llegué bien desvelado y fui a darle una vuelta a los pacientes porque la doctora me dijo que estaría bien que los explorara. Cuando me metí con el paciente, todo estaba bien hasta que se me ocurrió tomarle el pulso y pegó un grito como si lo hubiese quemado y lo estuviese matando. En ese momento no entendí, pero traía el rosario de mi abuela y además lo toqué sin guantes, parecía que lo estaba exorcizando. Llegó la noche y falleció uno de los pacientes que compartía habitación con él. Estando afuera de la habitación escuché que el paciente empezaba a hablar y alguien le contestaba, pero le contestaban en otro idioma y cuando fui a asomarme nadie estaba con él. Yo ya no me quería volver a parar ahí otra vez, pero me mandaron a revisar al paciente, recé con todas mis fuerzas para que no pasara nada, pero a Dios le valió y de la nada salió el paciente y saltó sobre mí. Yo ya estaba llorando. Yo ya estaba viendo mi muerte cuando entró alguien y nos separó. Sé que parecerá que lo estoy inventando, pero el paciente empezó a hablar con voz ronca, grave y ponía unos ojos de loco. De la nada el paciente se pegó en la pared, se agarraba la cara y se reía bien macabramente. Al final terminó en una pose de araña con una sonrisa que les juro me puso los pelos de punta. Al final todo de repente se calmó, el paciente se levantó y se metió a su cama. Ninguno de los dos se volvió a acercar al paciente y mi compañero me invitó unos tacos de 5x20, de esos que te dan salmonela, y nos tomamos una coca pa'l susto. Cuando regresé 2 días después al hospital, mi compañero me dijo que el paciente ya estaba tranquilo, que a lo mejor ni necesitábamos hablarle a un cura, y yo le creí pero seguía aferrado a no acercarme a él. Pero para mi mala suerte justo cuando pasé, el paciente me ve y se pone loco una vez más. Yo ya estaba cansado y aún más porque la familia del paciente nunca iba, pero esa misma tarde, va llegando un familiar suyo. Un hombre delgado, y vestido todo de negro. Me dijo que se iba a quedar toda la noche con él, pero cuando llegó la noche nos dijo que no era su familiar, sino que su familia lo había contratado para hacerle un exorcismo al paciente. Pero la verdad yo ya estaba cansado y hubiera hecho todo para que ya se fuera, así que accedí. Eran como las 2 de la mañana cuando nos dimos cuenta que el paciente ya no tenía signos vitales, ya íbamos a llamarle a los enfermeros y camilleros, cuando de repente revive el paciente. Se levantó y empezó a querer atacarnos a todos, 1000 cosas empezaron a volar por todas partes. Yo estaba asustadísimo, pero me hice bolita en una esquina, mientras que el disque familiar leía algo en la Biblia y se peleaba con el paciente que hacía diferentes voces, desde un anciano hasta una niñita. Pero el supuesto familiar logró que el paciente se calmara y finalmente todo paró. Al final al paciente lo trasladaron a otro hospital y yo agradecí su partida. Moraleja: nunca sean escépticos, like y compartir si te gustó el video. Hola chicos, bueno el día de hoy les contaré una historia de terror, de esas que te hacen que no puedas dormir durante una semana. Bueno, espero y les guste mucho, vamos para allá. La chica de la curva. Existen diferentes versiones de esta leyenda o historia, pero todas ellas tienen un denominador común.
una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa y tormentosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio se apoderaba de su cuerpo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más fuerza los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado de la carretera. O sea, qué miedo, hijo de su chingada madre. El hombre agudizó los sentidos y redujo la velocidad. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, el hombre frenó rápidamente y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el hombre se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. ¡Oh, tremenda rima me ha salido, chavales! Reanudó el viaje y empezar de algodón arrugado y manchado. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. ¡Oh, tremenda rima me ha salido, chavales! Reanudó el viaje y empezaron una extendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y, cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le respondió: no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Y recuerdo perfectamente, que era una noche como esta, cuando la chica terminó de hablar, un escalofrío recorrió la espalda del hombre, y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba, el asiento, sin embargo, seguía húmedo. Bueno chicos, esta fue la historia de hoy. La verdad, esta historia dio de todo menos miedo, pero bueno, fue divertido, espero y les haya gustado. No sé si vaya a hacer otra, tal vez sí. Bueno, ahora sí nos vemos, cuídense, besos en su queso. Besos. Una bendición con todo esto. Y temblar. Esta historia de terror está basada en hechos reales. Eran alrededor de las 11 de la noche. Caminaba hacia mi casa después de una noche agotadora de estudios en la escuela. No había nadie en la calle, lo que me pareció extraño. Normalmente siempre hay gente o carros pasando hasta más noche, ya que hay departamentos cerca. Sentía un poco de miedo. Así que mientras caminaba miraba hacia el suelo para dirigirme a mi casa. De repente, una sombra se extendió hacia mí, lo cual me pareció extraño, porque se supone que no había nadie más alrededor. Levanté la mirada y vi a una mujer que caminaba delante mía. Pero se veía un poco extraña. Cojeaba y se le dificultaba caminar. Parecía que tenía problemas en sus piernas, ya que caminaba muy lento. Pronto la iba a alcanzar. Mientras más me acercaba pude verla mejor. Llevaba una pijama sucia de color rosa y parecía como si todas sus articulaciones de su cuerpo estuvieran torcidas. Al igual, su cabello estaba muy descuidado. Me pareció algo tan raro que dejé de caminar por un momento. Sentí como si no debía estar más cerca de ella, y ni siquiera tengo el valor para pasar a un lado de ella. La gente dice que si estás realmente sorprendido no puedes ni siquiera gritar. Tienen razón. Me quedé paralizada, no fui capaz de moverme en lo absoluto. Solo me dijo:
¿Dónde está mi hija? Empecé a pensar en una respuesta más rápida a lo que me preguntaba. No sé qué pensaba cuando respondí, me da escalofríos de solo pensar eso. Le respondí apuntando al lugar más lejos que pude y se me ocurría. Yo solo quería que se fuera lejos de mí. Entonces ella se fue cojeando hacia donde le señalé. Y después, ya no la volví a ver, con temor de que me la encontrara otra vez. Traté de dar la vuelta y salir corriendo. En ese momento no podía pensar en nada. Solo quería llegar a un lugar donde hubiera gente. Pero en ese momento... Ella no está aquí. Vete, imagino. Ni siquiera yo la visto, igual me asusté, o sea, me asusté. No sé, lo mismo, voy a ver. Una chica que empapó. Hola chicos, bueno hoy vengo a contarles una nueva historia de terror, espero y les guste mucho y no se asusten mucho por favor, pero antes quería pedirles una disculpa, sé que usar esta voz es muy común, pero por el momento no tengo micrófono, así que seguiré usando esta voz, espero y les guste los próximos vídeos, sin más que decir, vamos para allá. El fantasma de la boca sucia. Bueno, la protagonista de esta historia es una adolescente, la cual pierde a su abuelo, y bueno, vamos con la historia de una vez. Me costó mucho tiempo superar esto, pero aquí les va mi historia. Mi abuelo paterno había fallecido, y después del funeral, toda nuestra familia regresó a la pequeña granja, donde él había vivido con mi abuela, porque no queríamos dejarla sola. Mi abuelo era un tipo extremadamente irritable, que iba por el mundo refunfuñando sobre casi todo, lo que incluía cualquier sonido, voces o risas fuertes. Mis tías y primos y yo estábamos sentados en la terraza hablando, intentando disipar el ambiente de tristeza. Después de un día agotador, estábamos listos para reírnos un poco, pero apenas lo hicimos, escuchamos unos pasos que se arrastraban desde el interior de la casa. Juro que eran pasos tan profundos y fríos, que hizo que se me congelara la sangre por completo, y una voz gruñona que decía, métanse ese griterío en el trasero. Exactamente como mi abuelo lo hacía cuando estaba vivo. Todos quedamos inmóviles, era como si él en realidad estuviera ahí. Un corto tiempo después, mi abuela terminó mudándose lejos de la granja, esto debido a que al parecer el espíritu de mi abuelo no la dejaba en paz. Posteriormente a ese suceso, nos han llegado rumores de que en aquella granja, la cual actualmente está abandonada, se escuchan ruidos, gruñidos y quejas, toda